Mi nombre es José Manuel García Margallo, he sido eurodiputado durante 17 años, de 1994 a 2011, y luego he sido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España entre 2011 y 2016, y ahora estoy de vuelta en Bruselas. Y quisiera, a un ritmo casi cinematográfico, formularle algunas preguntas. ¿Cómo ocurrió la detención y en dónde? El día 11 de julio, que cayó domingo, Randy había salido del trabajo, se acostó un rato y a las 4:30 de la tarde él salió para la manifestación. Entonces, como a las 5 vino un amigo de él y me avisó de que lo habían tomado preso ahí en la audiencia porque estaba en la manifestación. Ese día hubo mucha violencia ahí en esa área ahí de la central y el marino. Y entonces él sí mandaba a callar a la gente porque estaban hablando cosas y él los mandaba a callar hasta el momento que viene la patrulla para arriba de él y él, según video, que tengo muestras ahí de video, él se tira al piso de rodillas y pone las manos en la cabeza. Ahí vinieron la gente de la patrulla, lo cogieron entre cuatro y lo pusieron en una guasabita blanca y lo metieron para allá adentro. Y entonces ahí se lo llevaron para la pendiente ese día. Y ahí yo estuve. Ese día no lo vi, estuve llevándole las cosas, de las pertenencias de aseo y esas cosas sin poderlo ver. ¿Cuántos días pasaron hasta que usted tuvo contacto personal o por teléfono con su familiar? A los 7 días me dieron una visita, cuya visita fue con unos militares ahí que no me dejaron ni darle un beso porque no pudo haber contacto físico de ningún tipo. Y él estaba ahí, en ese tiempo él estaba plantado. Que yo no lo sabía, yo me enteré después que él estaba plantado. Y después vino la COVID, me dio la COVID y no se pudo ver más a Randy 4 meses después. Que sí se le llevaba el famoso saco, pero no teníamos contacto por el problema de la COVID. Ni siquiera lo podíamos ver. Y de ahí lo pasaron para Manaca. Pues un día de visita, teníamos visita, todo eso fue en el transcurso de 4 meses. Cuando llega diciembre estábamos viéndolo en la pendiente, ahí sí teníamos visita. El día 3 de diciembre era el cumpleaños y entonces nosotros habíamos hablado con el que coordina eso ahí para llevar un quesito porque era la visita y coincidía el cumpleaños con el día de la visita. Y yo le llevé a la niña porque tiene una niña pequeña que lo ama, es lo único que tiene. Y entonces cuando llegamos a las 3 de la tarde, ahí en la pendiente nos dijeron que ahí lo habían pasado desde el día primero para Manaca. Cosa que nosotros no sabíamos, nos enteramos ese mismo día domingo, el día 3, que teníamos la visita de él. Ahí la niña se derritió en llanto y todo el mundo llorando porque a las 3 de la tarde, ¿quién iba a ir a Manaca? Y entonces nos dijeron que no podían avisarnos de que lo habían trasladado porque eran muchos los reclusos que se habían llevado. Y en esos momentos ellos no podían avisarle a nadie, a familia tras familia, de ese cambio de los... Bueno, al final fuimos a Manaca, descubrimos que la verdad que estaba allí. Y viramos. A los 3 días de estar en Manaca, Randy, 4, 5, 10, no sé, lo tuvieron que traer porque estaba plantado sin tomar agua y sin comer. Quiere decir que lo pasaron para el hospitalito de Guamajal, casi muriendo porque ahí estaba tan plantado que no quiso ni siquiera que le pusieran suero. Pero bueno, ahí las atenciones fueron un poco mejor porque él estaba un malito ahí. Nos permitieron una visita, le llevamos las habas a mi nieta y yo y fuimos y lo vimos. Ya estaba medio recuperándose del tiempo ese que estuvo sin alimentarse. ¿Qué motivos le dieron para la detención? Dicen que él era el incitador de la manifestación. Ya les digo, él salió 4:30 de la tarde
Ya eso andaba ya desde las 11 y pico la 1. Y de resistencia. ¿Tienen ustedes abogado? ¿Es un abogado oficial o es un abogado independiente? Nosotros sí contratamos un abogado de bufete, como todos los abogados, que cada vez que lo llamábamos, porque había que llamarlo, cada vez que nos íbamos a entrevistarlo, él casi nunca estaba en su casa, no vive muy lejos. ¿Cuándo tuvo acceso el abogado a los documentos que justificaban la detención? Él vino a tener contacto con Randy pasados los 4 meses, porque decía que él estaba aislado, que si estaba la COVID, que si no lo dejaban entrar. En resumen, él tuvo contacto con Randy como cliente pasados los 4 meses. En estos momentos, él nunca vino aquí a mi casa como abogado a ver los problemas que yo podía tener, a darme las notificaciones de los documentos, de los papeles. Había que llamarlo, había que mi nieta ir a su casa. Una vez fui, me dijo que había COVID y no me dejó pasar porque andaba sin la salud. No es que sea mal abogado, yo espero que sea un buen abogado, pero bueno, esa fue la reacción que como abogado tuvo con este cliente. ¿Ha recibido usted ayuda del gobierno o de sus agentes de alguna forma? A la una ayuda que yo pudiera recibir del gobierno es imposible que me la den, porque mi hijo salió el domingo y el martes por la tarde ya le estaban dando la carta de baja, de votado por 4 años de Arte, que es donde pertenece el pueblo. Quiere decir que por 4 años no puede trabajar en Cuba, ahí lo que es cemento. Y entonces ni vienen a verme, ni vienen siquiera a saber cómo estoy yo. Soy una señora sola. El único sostén que yo tengo es mi hijo, que tiene una hija pequeña, que está a cargo de él y mío, porque es su hija. Y yo no veo a nadie que viene a preocuparse ni por la salud de la niña, ni por la salud mía. Es como decir, estás preso, estás aislado, y tu familia desaparecida también. ¿Era su familiar un activista o disidente antes del 11J? Randy es un muchacho trabajador. Él era de la seguridad del Cubalú, trabajaba ahí hasta el mismo día que lo detuvieron. Él era ahí el custodio de ahí. Pero era músico también, él es rapero. Él componía, o compone, mejor dicho, canciones sociales, pero él nunca se manifestó contra la revolución. Él nunca estuvo en contacto con ninguna de las personas que son opositoras, como dicen. Él nunca, él sencillamente sí pensaba, no, pienso diferente, porque él dice y manifiesta que dentro de Cuba, en nuestro país, puede haber un cambio interno, que fue lo que él salió a pedir, un cambio interno, que mejorara la medicina, que mejorara el sistema de la comida, que todo el mundo tuviera el mismo derecho de comprar en todos los lugares, como los más y como los menos. Él pide solamente igualdad para el pueblo de Cuba, que es lo único que quieren decir, que él es un opositor, que es un contrarrevolucionario. Ni es marciano, ni en ningún momento es un disidente del contra de la revolución. Él quiere cambio interno, que sí se puede hacer. Si le han condenado, ¿cuál es la pena que le han impuesto? Al cabo de 3-4 meses es que le vino la sanción, y la sanción fue de 5 años. 5 años que él, cuando viene, no quiso apelar, porque dice que si ellos mismos fueron los que lo sancionaron, sabiendo que él era inocente, ¿qué podrían hacer de por qué él apelara o que le iban a rebajar? Y él no apeló. Ahí está en Manaca, esperando cumplir la sentencia o a ver qué es lo que pasa, porque él está ahí, tranquilo, ahí en Manaca, muy lejos para mí, muy costoso el transporte, pero bueno, ahí en Manaca está. Mi cariño, mi solidaridad y ánimo en todo lo que queda en estas tan tristísimas y dificilísimas circunstancias.
Cuando Randy cumplió 31 años, ahora tiene 32, él me dijo, mami, hasta hoy he sido tú. A partir de estos momentos voy a ser yo. Voy a ser yo porque ya yo soy un hombre. Si tú ves que por casualidad viene la patrulla a buscarme, usted como Mariana se queda tranquilita y con su cabeza alta. Si usted ve que me dieron un tiro, usted dice que me mataron por mis principios y mis pensamientos, por mis ideales. Y usted con su cabeza firme. Si voy preso, usted al lado mío, apoyándome en todo, porque tú eres de mi parte. Yo soy yo, pero tú eres la mitad mía. Ahora eres tú la que soy yo. Y yo tengo mis pensamientos muy diferentes a lo que está pasando aquí en Cuba. Por lo tanto, soy un hombre y voy a exponerlo. Todo eso me lo dijo mi hijo antes de irse para la manifestación. Él siempre me dijo a mí, tú lo único que tienes que hacerme es darme tu bendición. Y ese día, cuando él se iba, me dijo, mamá, me voy. Digo, ¿y dónde vas, mi amor? Dice, me voy para la manifestación que andan por el parque. Y yo le dije, como hemos hablado siempre, cuídate y no caigas en donde te puedan dar golpes y todas esas cosas. Y le di tu besito en la frente, como él siempre me pedía la bendición, y se fue. Y hasta los días de hoy. Y lo sigo amando, lo sigo apoyando, ya creo que pienso igual que él, los pensamientos son los mismos. Y si algo me gusta de él, que no se ha retractado y está firme en sus pensamientos, son los mismos desde el día 11 de julio hasta la fecha. Y seguirán, porque él tiene sus pensamientos firmes y eso es lo que me tiene a mí muy orgullosa. Yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Mi familia, la que tengo, lo sabe. Pero aquí todo el mundo tiene que saber cuánto orgullo siento yo por la valentía, el coraje que tiene mi hijo de expresar lo que siente, a costa de lo que sea.